Muy buenas tardes a todos. Les agradezco de antemano que estén aquí pues platicando con nosotros en esta ocasión un poquito acerca del arte y la cultura de la pirotecnia. Yo soy Ramón Calderón, trabajo para el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia y pues en esta ocasión pues vamos a platicar un poquito acerca de historia en general. Siempre vemos la pirotecnia como el fuego en el cielo, siempre la vemos como las actividades en las fiestas patronales, en las fiestas cívicas, pero pues ahorita tuvimos la oportunidad de trabajar con los compañeros del INAH y pues vamos a dar una retrospectiva de toda la pirotecnia para conocer un poquito más acerca de la historia de esta tradición. Por eso vamos a platicar un poquito más allá del fuego, cuál es la historia y la tradición que nos ha llevado hasta ahorita, pues a ser uno de los países con más riqueza en cuanto a pirotecnia, incluso a nivel mundial. Ajá. En ese sentido, podemos plantear nuestro origen como piromaníacos desde que tenemos conciencia de nuestra historia. Antes de la llegada de los españoles, a nosotros ya nos gustaba el fuego. Celebrábamos fiestas religiosas en donde el fuego era fundamental para ceremonias que tenían que ver con purificación, con renovación. Le rendíamos culto a Xiuhtecutli. Xiuhtecutli es el dios del fuego nuevo y entonces se hacían ceremonias en donde utilizábamos precisamente este tipo de material. Desde ahí yo siento que ya nosotros nos empezamos a volver piromaníacos. Ya nos gustaba encender fuego, ya nos gustaba tomarlo como un ritual ceremonioso, un ritual en el cual tendríamos el fuego como una purificación, no solamente como diversión, sino también como algo incluso dedicado a los dioses. Teníamos historias bellísimas en donde Quetzalcoatl iba a mostrarse como una serpiente de fuego. Tenemos historias lindísimas de cómo nacen algunos guerreros con espadas que ya eran de fuego. Y entonces toda esa idiosincrasia que nos van heredando nuestras culturas ancestrales van haciendo que los mexicanos tengamos una idea y una concepción del fuego que hasta la fecha lo seguimos disfrutando de maneras pues impresionantes o increíbles. Mientras tanto, en el mundo, cuando nosotros estábamos rindiéndole culto a Xiuhtecutli, en el resto del mundo que todavía pues hablábamos del viejo continente, se desarrollaba la pirotecnia como nosotros no la conocíamos. Nosotros no teníamos la concepción de la pólvora que fue inventada en el siglo IX en China. Algunos dicen que fue un cocinero que estaba queriendo conservar algunas carnes, la mezcló con un poco del carbón que tenía de su fogón y de repente ¡pum! El efecto explosivo de la pólvora. Hay algunas otras personas que dicen que era en realidad un diseño específico de un material para hacer la vida eterna. Y en lugar de conseguir esta fórmula de vida eterna, pues encontramos algo para matar más rápido, ¿no? Entonces, en ese sentido, se empieza a crear la pólvora, pero se le da esa vista bélica. Desde el origen de la pólvora, la gente la empezó a tomar hacia la parte armamentística. Y entonces, para 1200 más o menos, los árabes la empiezan a llevar hacia Europa. Para 1342, entre 1342 y 1344, viene la conquista de España por parte de los moros. Y entonces a los españoles les dejan esta idea de la pólvora. Esto es importante porque recuerden que los españoles nos la traen a nosotros, que eso lo vamos a ver ahorita. Hay otra fecha muy importante también, que es 1495, que es cuando nace San Juan de Dios. Y se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto, no? Pues precisamente porque San Juan de Dios es el santo patrono de los pirotécnicos. Esto debido a que cuenta la leyenda que en un incendio de un hospital, San Juan de Dios entró varias veces a rescatar heridos y pese a que las llamas lo cubrían totalmente, él salía ileso junto con las personas que salvó. Y por eso muchos pirotécnicos le encomiendan su trabajo a este santo pensando que ellos van a estar manejando el fuego y que San Juan de Dios les permita manejarlo sin llegarse a quemar nunca. Posteriormente hay muchísimas crónicas que narran historias de pirotecnia, casi siempre el uso, insisto, en la parte de armamento. Sin embargo, hasta el siglo XIV es cuando comienza a ver la pirotecnia recreativa tal cual.
ya a nivel mundial, en las crónicas que se tienen de Italia, de Francia, de España, de Inglaterra, en donde ya se hacen ceremonias de fuego para entretener a sus monarcas. Eso pasaba en el resto del mundo. Volviendo a la parte de México y por qué nuestra cultura tiene tan arraigado ese gusto por la pirotecnia, pues insisto, la pólvora tal cual la traen los españoles y es cuando nosotros comenzamos a ver la pirotecnia como lo que tenemos ahora, como un sistema un poco más moderno. En ese entonces trabajábamos con el fuego, hacíamos ceremonias con fuego, pero no manejábamos colores en el fuego, figuras o efectos específicos. Y entonces vienen los tiempos de la conquista. En los tiempos de la conquista, mucha gente dice, claro que nos iban a ganar, pues ellos traían cañones, mosquetes, arcabuces. La verdad es que en lo que los españoles cargaban un arcabuz que tenían que ponerle la pólvora desde arriba, taquetearle, poner un bastón para sostener el arcabuz y de ahí disparar, ya los nativos hubieran lanzado 20,000 flechas. Entonces no era tanto que nos hayan conquistado por el armamento, más bien fue la situación psicológica que generaba el estruendo. Imagínense cuando nosotros pensábamos que los truenos que se escuchaban en el cielo eran por los tlaloques, que eran como pequeñas deidades que se dedicaban a hacer estos truenos en el cielo, y de repente llega un español con un pedazo de madera y de repente ¡paz! Truena. Y entonces, ¿qué pensamos? Oye, esto es casi una deidad. Y viene ese ataque psicológico. Les digo, en realidad no es que hayan traído muchísimas armas. Traían pocas armas de fuego, pero con las pocas que traían fueron suficientes para amedrentarnos psicológicamente. Cañones, arcabuces, mosquetes eran lo que se empezó a utilizar. Pero por supuesto, para que los españoles cargaran esas armas, tenían que obtener los 3 materiales básicos de la pólvora, que es el azufre, el carbón y el salitre. El primer encuentro fuerte o la necesidad mayor de obtener esta pólvora fue durante la conquista de la Gran Tenochtitlán, y entonces comienzan las primeras expediciones hacia un volcán para obtener el azufre, que en este caso fue el Popocatépetl. Viene una historia bien curiosa, bien bonita de Diego de Ordaz, que fue el primer español que subió a buscar azufre al Popocatépetl. Curiosamente hay imágenes donde se ven cabalgando hacia el volcán. Sin embargo, hay crónicas que dicen que el hombre no sabía ni siquiera montar a caballo, que entonces lo hizo a pie. Desde ahí esas historias llaman mucho y atraen bastante la atención en cuanto a la cultura de la pirotecnia. En ese sentido, las primeras expediciones son sumamente arriesgadas, porque tienen que llegar al cráter del volcán para obtener azufre y es un volcán activo. Entonces los indígenas quedan asombrados de que hayan hecho estas expediciones solamente para buscar una piedra amarilla. Y entonces bajan las expediciones, más o menos la primera fue por 1519, con cantidades suficientes de azufre para empezar a trabajar en la pólvora. Los otros 2 componentes fueron sencillos porque el otro es carbón, que pues lo sacaban de todas las maderas que podían encontrar. Y el último componente para fabricar la pólvora, que es el salitre, es una sal que se forma de la descomposición de algunos componentes orgánicos. Y pues recordemos que el lago de Texcoco, que Tenochtitlan estaba en el centro del lago de Texcoco, y entonces en las orillas se formaba mucho este salitre. Los españoles de ahí tuvieron toda la facilidad para conseguir todos estos materiales. De ahí vienen las conquistas fuertes, tanto la de la Gran Tenochtitlán como las conquistas del Gran Imperio Inca. Igual hay historias hermosas donde, por ejemplo, en la conquista de Atahualpa, en el Imperio Inca, hay narrativas en donde dicen que de un solo tajo, uno de los guerreros incas le corta la cabeza a un caballo. De un solo tajo, imagínense la fuerza y el poderío de estos guerreros. Pero que el español, utilizando una lanza infinita, lo alcanzó a atravesar. ¿Qué era esta lanza infinita? Pues era un tiro. Y entonces ahí también empieza a ver esta situación psicológica de la que hablábamos hace un rato. Posterior a la conquista armada, viene una conquista religiosa. Y ahí es un punto muy importante para todos nosotros. ¿Por qué? Porque actualmente ya no creemos en todos los dioses que creíamos en ese entonces.
En ese entonces creíamos en el dios del rayo, de la lluvia, del maíz, del mezcal, de salud por el dios del mezcal. Creíamos en muchísimas deidades. Entonces vienen los españoles y nos empiezan a convencer de que solamente hay un solo Dios y que este Dios es el que domina todo. ¿Y cómo lo hacen? Pues con las cosas que nosotros desconocíamos. Y comienzan a hacer espectáculos pirotécnicos donde nos muestran dónde está el cielo, dónde está el infierno, mediante el uso de luces, colores, sonidos. Y ahí aparecen los primeros cohetones. Insisto, recuerden que nosotros creíamos en los tlaloques como los generadores de ese sonido en el cielo. Y cuando el español empieza a soltar cohetones y a hacer el mismo ruido, pues nosotros decíamos, claro que tienen razón, su Dios es el correcto, ¿no? Si su Dios desde la tierra les está permitiendo hacer este tipo de situaciones, pues empezamos a tener esas conversiones. No por nada, todos los santitos de nuestro país quieren su cuetón cada una de su fiesta. Cada fiesta de un santito quiere sus cuetones. Igual los castillos. Comienzan a ver los castillos llamados de Morillo, que era un solo poste y ahí ponían toda la pirotecnia y todo lo hacían girar. De ahí también nace toda esa tradición que nosotros empezamos a ver en cada una de nuestras fiestas populares. Más adelante, el pueblo mexicano es bien ingenioso, ¿no? A ti te dicen, oye, tengo pólvora que es para matar gente, y el mexicano se pone a pensar, ¿y cómo le hago para entretenerme con esa pólvora? ¿No? Y empezamos a generar palomas, cohetes y materiales que ya la gente empezaba a ver como algo más común, pero para que se divirtieran, para que los niños se divirtieran. Incluso a nivel mundial no existe ningún otro país que tenga los toritos pirotécnicos como en México. Y cabe destacar, es una tradición bien curiosa porque más o menos en 1585 iba a haber un cambio de virrey, iba a llegar un virrey nuevo aquí a la Nueva España en ese entonces, y para festejar su llegada sacan 12 toros a la plaza central y en las astas de los toros les amarran bolas de alquitrán y les prenden fuego. Y los toros entre el susto, entre la adrenalina, salen corriendo, arremeten contra la gente. Y los mexicanos, insisto, somos tan curiosos y tan inventivos que dijimos, oye, qué divertido estuvo eso. Pues sí, pero no voy a estar amarrándole fuego a los toros cada ratito, entonces hazte una estructura de cartón y ponle cohetes encima y persíguenos. Y entonces también fue una forma como de mofarnos un poquito de la cultura y la tradición de los españoles, porque al español le gustaba la fiesta brava. Y entonces los mexicanos que no teníamos el acceso también a ese tipo de eventos, pues empezamos a tener nuestras propias corridas de toros, utilizando cartón y cohetes y persiguiendo al torero. Y de ahí también nace una hermosa tradición que es la de los toritos pirotécnicos. La historia de ahí se remonta a muchísimas situaciones. Llega el momento en que en México muchísima gente fabricaba sus propios cohetes en las azoteas de su casa. Y entonces, llegado el año de 1600, habiendo una cantidad enorme de accidentes por esas personas que estaban fabricando sobre sus casas, pues el gobierno decide monopolizar la fabricación de pólvora. Y se genera entonces la fábrica de pólvora en el bosque de Chapultepec. Imagínense qué parte histórica estamos, ¿no? Justamente en el gran palacio de Chapultepec teníamos una fábrica de pólvora. Y de repente, pues como es la naturaleza de la pólvora, que es muy agresiva en algunas ocasiones, aunque muy estable químicamente hablando, ya después tendremos oportunidad de platicarles de ello, explota, hay una explosión muy fuerte, y entonces en 1780 deciden mover esa fábrica del castillo de Chapultepec hacia lo que hoy es Santa Fe. Y precisamente le llaman la fábrica de Santa Fe. Igual, hubo varios accidentes por este tipo de materiales. Sin embargo, también hay historias bellísimas que nos narran la forma en la que los ahora mexicanos comenzaban a hacer sus diseños de pólvora, cuáles eran las pruebas que se les hacía. Había gente que decía, para calar bien el salitre, chúpenlo. Si escoce la lengua es que está bueno para tronar. Si el sabor es muy amargo o muy fuerte es que tiene mucha sal de sodio y entonces ya no es el salitre puro. Y entonces la gente empieza a tener métodos incluso probándolos literalmente. Claro que esto es una situación que hasta la fecha hay muchos artesanos que lo siguen haciendo porque la pirotecnia se ha llevado
de generación en generación y es tradicional en la actualidad. Posterior a esto que les comento, hubo un estancamiento muy grande de la pólvora. La pirotecnia no avanzaba, no generaba nuevas ideas, no generaba grandes cambios. Hasta 1786 más o menos, que un francés de apellido Berthollet sintetiza el clorato de potasio y abre la puerta a un sinfín de posibilidades de nuevos colores, de efectos. Ahora ya vienen brillos distintos, ahora ya vienen otra forma de manejar la pirotecnia para darle los colores que en la fecha pues nosotros podemos disfrutar en todas nuestras fiestas. Y de ahí ya comienzan particularidades en nuestro estado, particularmente aquí en el Estado de México, porque con la aparición de los cloratos, con la aparición de las nuevas fórmulas, con el uso ahora de metales como es el aluminio, el magnesio para la pirotecnia, entonces comienzan a surgir o a desprenderse pueblos que eran de verdad fuertes en la fabricación de pirotecnia. Tal es el caso de Tultepec, que ahora se autodenomina la capital nacional de la pirotecnia. Zumpango, que también ellos dicen, si tú eres la capital, yo soy la cuna de la pirotecnia. Recordemos que en ese entonces, cuando la pirotecnia nace, no habían divisiones políticas. No existía un Tultepec, no existía un Zumpango. La zona sí fue del nacimiento de la pirotecnia, pero es la zona completa. Así que el orgullo es de todos los mexiquenses, no nada más de unos municipios. Sin embargo, de ahí empiezan también a surgir otros lugares, como Ozumba, por ejemplo. De Ozumba se tienen registros de salitreros excelentes. Gente que dijo, oye, es malo estar chupando el salitre para probarlo todo el tiempo, y empezaron a innovar haciendo pequeñas máquinas para secar y obtener salitre de mejor calidad sin estas pruebas del gusto. Posteriormente surgen pueblos como San Mateo Tlalchilpan, que es una comunidad hermosa llena de castilleros pirotécnicos. La mayoría de los castilleros los van a encontrar en esta comunidad, y castilleros de verdad de una calidad impresionante, que han llevado castillos a Japón incluso. La zona de volcanes, no me dejará mentir, son azufreros de corazón y tienen leyendas hermosas incluso del por qué está enojado Don Goyo, que le echan la culpa a los pirotécnicos, que porque algún pirotécnico no hizo la ceremonia adecuada antes de extraer azufre, Don Goyo se enojó y sigue echando fumarolas. Ese tipo de cultura es lo que nos lleva a nuestra actualidad, al por qué la gente nos gusta tanto y por qué tenemos que rescatar este arte pirotécnico. A las personas de verdad les llama mucho la atención el hecho de poder quemar sus cohetes, porque es una forma también de rendir culto. Hay personas que, pues cuando Dios se los lleva, le hacen un castillo, le hacen un torito y le ponen estelas o le ponen letreros de despedida a nuestros seres queridos, de alabanza a nuestro Dios, a nuestros santos. Este arte es una situación cultural que hemos llevado por toda nuestra historia y vale la pena rescatarla porque es parte fundamental de nuestra tradición, de nuestra cultura, de nuestro día a día y de nuestras fiestas populares. Muchísimas gracias, tengan excelente tarde.